Bueno, Ernesto Kimmelman, muchas gracias por estos minutos y por formar parte del ciclo de entrevistas líderes. Un gusto, un placer. Contanos, me resulta interesante saber, para romper el hielo, ¿no? ¿Cómo logra una persona, obviamente que con un equipo detrás, pero crear esas grandes torres que uno ve cuando pasa por buceo? Con mucho trabajo. Es un trabajo de muchos años, en realidad, de un equipo muy grande, multidisciplinario, donde los arquitectos somos una parte del equipo, pero es la confluencia de mucha creatividad, mucho pienso, mucha gestión. ¿Siempre supiste que la arquitectura era lo tuyo o te costó descubrirlo? Digamos que sí, que de chico mi padre se dedicaba a construir, o sea que ya tengo muchas visitas ahora en la infancia y siempre tuve claro que era por ese lado, aunque también tuve mis dudas en el camino. Contanos un poco sobre tu infancia, cómo fue, en qué barrio, dónde naciste, ¿qué recordás? Bueno, mis padres, mi mamá era médica, pediatra, mi papá fue comerciante y es un hogar de clase media. Tengo una hermana 3 años mayor, vivíamos en el Cordón, con mi abuela, con la mamá de mi papá, que de alguna manera fue quien, no quiero decir que nos crió, pero casi, porque mi mamá trabajaba mucho, tenía una gran cantidad de pacientes y era una médica muy querida. Y la que estaba en la casa en el día a día era mi abuela. Esa fue la infancia, una infancia linda, una infancia con mucho juego, una infancia divertida. ¿Cómo fue ese vínculo con tu hermana? ¿Te llevabas bien con ella o era medio complejo? Bueno, yo diría que era un vínculo de hermanos, de amor y odio y de peleas también, pero fue una linda relación, que, que nos crecimos juntos, nos ayudamos y nos complementamos mucho. ¿Cuándo dijiste quiero estudiar arquitectura? Bueno, en realidad lo venía pensando ya en el liceo. Lo cierto es que en nuestro sistema obliga a tomar decisiones demasiado importantes muy pronto, ¿no? En realidad son pocos los chicos que a los 16 años están en condiciones de decir me voy a dedicar toda mi vida a hacer esto, ¿no? Por eso te decía que también tuve algunas dudas y cuando terminé preparatorios ingresé a Facultad de Arquitectura, eran años muy turbulentos previos a la dictadura, tenía un grupo de amigos que estudiaban medicina y estaban felices con la carrera, yo no terminaba de encontrarme en la facultad, así que por ahí dije voy a ser médico. Que nunca lo había pensado, además, a pesar de repente, tal vez por tener una madre Sí, médica. claro, seguramente estaba vinculado por eso también. Y en uno de los pasajes dije, bueno, voy a ir a la Facultad de Medicina a un Ateneo. Y vi una operación y casi me sacan en camilla. Definitivamente no era lo tuyo. No era lo mío, pero hice las materias que me faltaban para completar en aquel momento preparatorios. Me gustó mucho química, así que terminé la facultad, el primer año de Facultad de Arquitectura. En el verano completé las materias que me faltaban para poder ingresar a Facultad de Medicina. Eso me habilitó a entrar a Facultad de Química. Hice 2 años de facultad de Química, de Ingeniería Química, así que debo ser de los arquitectos el que más sabe De de química, química, seguro. seguramente. Pero después volví a la arquitectura. Volviste a la arquitectura y bueno, ¿cómo fue esa carrera? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿La lograste cumplir en los años que estaban establecidos? ¿O? Sí, ahí cuando estaba cursando mi segundo año de facultad de química, que ya había completado el primer año de arquitectura, se suspendieron las clases, vino la dictadura y yo conseguí una beca para estudiar en el exterior y me fui a estudiar a Israel.
Estuve 4 años allá. Aproveché el viaje para cambiar de carrera también, porque ya no tenía el coraje suficiente para decirle a mis padres que volvía a la arquitectura. A la distancia fue más fácil. Y bueno, un régimen completamente distinto de estudios, muy intenso. Conseguí revalidar todas las materias que había estudiado en Uruguay, tanto las de arquitectura como las de química, y en el año 1977, en julio del 77, obtuve el título de arquitecto y urbanismo del TECNION. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una formación uruguaya y una formación en Israel? Bueno, allá es un sistema de estudios con créditos. Creo que aquí hoy en algunas de las facultades privadas hay un sistema similar. Básicamente la gran diferencia era la intensidad y la libertad que tenía el estudiante de graduar el ritmo. Yo realmente yo quería terminar la carrera, estaba muy apurado por terminar y por regresar. Entonces, es un sistema que habilita a tomar, en promedio hay que tomar, la carrera lleva 200 créditos y se pueden hacer 40 créditos por año, o sea que en 5 años se termina la carrera. Pero en función de las calificaciones puedes tomar más créditos, con lo cual puedes acelerar el ritmo y también puedes tomar semestres de verano, con lo cual Claro. podés avanzar más rápidamente, ¿no? Y eran dos realidades completamente distintas, ¿no? Uruguay en ese momento vivía una época de huelgas y paros y las carreras eran eternas. Estudiar arquitectura en aquel momento significaba una media de entre 8 y 10 años y era muy difícil hacerlo en menos tiempo. Y en Israel no, en Israel era una realidad completamente distinta, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá luego de haberte recibido? Tuve 4 años, no, me recibí y me volví inmediatamente. ¿Cumpliste esa misión que tenías? Sí. Inmediatamente, estuve en total 4 años y regresé. ¿Cómo fueron esos primeros pasos trabajando, ejerciendo acá en Uruguay? Fue un desafío muy grande. Mientras yo estuve en el exterior, mi padre se enfermó y de alguna manera fui siguiendo todo su enfermedad a la distancia, en una época en que no existía los medios de comunicación de hoy. Las comunicaciones eran por vía epistolar, uno enviaba una carta, demoraba 12 días en llegar. Cuando llegaba la respuesta uno ya había cambiado el estado del ánimo, difícilmente se acordara de las cosas que había transmitido. Las llamadas telefónicas eran exclusivamente para muy buenas o muy malas noticias, no habían términos medios, era carísimo. Yo extrañé mucho, fue una experiencia fantástica, pero quería volver y quería empezar a trabajar. Tenía un deseo muy grande por empezar a trabajar, pero además la enfermedad de mi padre hizo que tuviera que hacerme cargo también de sus cosas y volví y me encaré en eso. ¿Cómo fue ese reencuentro con tu padre, con tu familia, después de estar tantos años allá en Israel? Fue una experiencia muy linda, muy triste también, porque yo siempre tuve la ilusión de poder trabajar con él y nos desfasamos. Él se enfermó antes. Cuando yo llegué, de alguna manera él sintió que lo estaba sustituyendo, o sea que... ¿Qué le pasaba a Ernesto? Tuvo una arteriosclerosis cerebral. Se enfermó muy joven, con 50 y pocos años, y estuvo enfermo hasta los 73 que falleció. ¿Recordás la edad que tenías cuando viniste a Israel? ¿Que tuviste que arrancar? ¿Que yo tenía? Sí. Sí, tenía 24 años. Jovencito. ¿Y cómo hiciste? Es algo que vos debes entender, Sí, esto. sí. Algo así, algo así. ¿Cómo hiciste para enfrentar todos esos desafíos y también un poco esa mochila de la situación que estabas atravesando? Y bueno, fue un esfuerzo, fue una experiencia muy grande.
fue un desafío, todo fue un desafío muy, muy, muy importante. Y fue muy divertido al mismo tiempo, ¿no? Me acuerdo las primeras entrevistas que tenía cuando venía alguien a hablar conmigo, se quedaba descolocado, ¿no? Estaba esperando que iba a hacer con mi padre, que iba a hablar, ¿no? Y yo disfrutaba mucho de esa situación. Fueron años de mucha búsqueda, mucho trabajo, años muy importantes. ¿Te acordás que el primer cliente que te tocó? Bueno, cuando llegamos, cuando llegué, mi padre nos apoyó mucho a mi ex cuñado que se estaba recibiendo de arquitecto también, y a mí. Hicimos una sociedad y empezamos a trabajar. En ese momento desarrollamos un edificio que en su momento fue un edificio importante, el Palacio de la Prensa, en 18 de julio y Martín C. Martínez, que ya fue también un gran desafío porque era una obra que estaba detenida. Es una obra que había comenzado el Banco Transatlántico del Uruguay, que quebró en la década de los 60, y había empezado la construcción de ese edificio sobre un terreno que perteneció al Círculo de la Prensa del Uruguay y que lo había obtenido por donación de la Intendencia Municipal de Montevideo en aquel entonces. El quiebre del banco hizo que la obra se detuviera, y el hecho de que la obra se detuviera hizo que la propiedad de ese terreno con sus mejoras volviera a la Intendencia de Montevideo. Y ahí nos había contactado el entonces presidente del Círculo de la Prensa, nos planteó la posibilidad de reflotar ese proyecto, y a mí me pareció una oportunidad increíble, y nunca me imaginé el lío en el que nos estábamos metiendo. ¿Por qué? Y bueno, porque hubo que ir a convencer al intendente de Montevideo que volviera a donar la propiedad del Círculo de la Prensa. Era comenzar una obra. Nosotros no es que teníamos poca experiencia, no teníamos experiencia, estábamos recién salidos de la facultad. Y era comenzar una obra que había estado parada durante 15 años, de la cual habían pocos antecedentes también. Así que hubo que convencer a decisores políticos, hubo que convencer a decisores económicos para conseguir el financiamiento de la obra, y hubo que tomar un riesgo profesional grande también, pero por suerte todo salió muy bien. ¿Te acordás de algún fracaso que hayas tenido a lo largo de la carrera que digas, uy, acá no estuvimos muy bien? Bueno, sí, claro, fracasos hay muchos. En realidad, por cada proyecto que se hace, hay 10 o 15 que quedan por el camino, esa es la realidad, ¿no? Hubo frustraciones, yo te diría que no fracasos. Cuando llegamos, al poco tiempo el Banco Hipotecario del Uruguay inauguró una modalidad que en ese momento fue innovadora de producción de vivienda, que se llamó los PPT, Proyecto, Precio y Terreno, donde había que conformar un paquete para ofrecerle al Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario en ese momento compraba una obra a construirse sobre un terreno determinado, a un costo determinado y proyectada por un estudio de arquitecto determinado. El banco no podía elegir, no podía decir me gusta el proyecto pero no me gusta el precio, o me gusta el precio pero no me gusta el terreno. O sea, compraba todo o no compraba nada. Y ahí tuvimos otro gran desafío, ¿no? Porque había que conseguir los terrenos donde desarrollar esos proyectos. Claro. Había que convencer a los dueños de los terrenos que estuvieran dispuestos a esperar a que se elaborara el proyecto, se cotizara la obra, se presentara la licitación y el banco adjudicara. Había que conseguir a las empresas constructoras que estuvieran dispuestas a acompañar.
y todo fue un gran desafío. Nosotros en ese momento estábamos muy comprometidos con un proyecto que tuvo que ver con la rehabilitación de la Ciudad Vieja de Montevideo. Yo me apasioné con ese tema. Había habido una política de difusión muy grande que había hecho el arquitecto Mariano Arana a través de lo que se llamó el Grupo de Estudios Urbanos, donde se denunciaba lo que estaba pasando básicamente en el casco histórico de la ciudad de Montevideo, las demoliciones de fincas que tenían un alto valor histórico, parte del patrimonio cultural inmueble de nuestro país, fruto de políticas de vivienda desacertadas. Las propiedades fueron abandonadas por sus propietarios, invadidas por intrusos. La Ciudad Vieja se estaba corroyendo, había una situación de abandono brutal. Y el Grupo de Estudios Urbanos hizo una política muy importante de difusión, y en ese momento yo sentí que había llegado el momento de probar que se podían hacer las cosas, que ya había sido suficiente la denuncia, pero que había que dar un paso más, porque con la denuncia solamente no se alcanzaba. Y entonces, a través del estudio, en aquel momento en sociedad con el arquitecto Rubén Flom y con el arquitecto Alberto Graetz, nos pusimos a trabajar en la rehabilitación de la Ciudad Vieja de Montevideo. Y le dedicamos a ese tema desde el año 82 hasta el año 92, casi en exclusividad. Y ahí hicimos obras de todo tipo, hicimos obras de rehabilitación, de contenedores existentes, aprovechamos la oportunidad de la política del Banco Hipotecario y de los PPT para hacer una gran cantidad de proyectos de vivienda nueva en la Ciudad Vieja. La inserción de nueva arquitectura en un entorno testimonial ya de por sí es un gran desafío de la arquitectura. Y ahí tuvimos otra gran apuesta, donde hubo que comprometer nuevamente, ¿no?, decisores políticos, decisores económicos, a la gente que fuera a vivir a la Ciudad Vieja. Y bueno, fue apasionante, aprendimos muchísimo de rehabilitación. En aquel momento no había internet. Yo me acuerdo, compraba libros a través de un contacto en España que me los mandaba por correo, y demoraban 3-4 meses en llegar, y yo les mandaba el precio de los libros entre 2 postales también por correo. Estudiábamos como podíamos. Y aprendimos muchísimo, ¿no? Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Ernesto, en todo este proceso uno tiene que transformarse en hombre de negocios, en definitiva, para conquistar a la gente con la idea, ¿no? Pero ¿cuáles son las características que tiene que tener un líder, un empresario, para, en definitiva, terminar conquistando la voluntad de otras personas que son fundamentales para poder concretar un proyecto? Yo creo que lo más importante es convertirse en confiable, en cumplir con las obligaciones, en respetar la palabra, en tener principios muy sólidos. Yo creo que esa es la llave, ¿no? Es decir, para que alguien apueste a un proyecto, está apostando sin duda al proyecto, pero también está apostando a quien está detrás de ese proyecto. Y no se puede defraudar. No, en eso no se admiten fallas, ¿no? Uno ve esas grandes torres, ¿no? Y se pregunta, seguramente muchas de las personas que estén mirando en este momento el programa se lo preguntan, ¿cómo se financian esos grandes proyectos que son millonarios, que tienen que tener un trabajo de muchos profesionales detrás? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, hay muchas modalidades en realidad. Tradicionalmente en Uruguay los desarrolladores inmobiliarios financian las obras por tres vías. En primer lugar, con las ventas que se puedan producir, lo que habitualmente se llama venta en el pozo, con créditos hipotecarios, que es una herramienta que apareció en la década de los 90 en nuestro mercado y que obviamente permite apalancar ese tipo de proyectos, y con fondos propios del grupo que desarrolla, ¿no? Esa, digamos, es la forma en que tradicionalmente se han desarrollado los proyectos. Cuando el banco hipotecario estaba en el mercado, también el banco hipotecario financiaba las obras, y fue una herramienta muy, muy importante para el desarrollo de determinados proyectos de interés social. Y bueno, últimamente incursionamos en una nueva modalidad, un proyecto que lanzamos hace pocos días, un centro de usos múltiples que está casualmente enfrente del lugar donde nos conocimos, un proyecto que se llama Cosmos, y ahí se estructuró una financiación mediante la participación de inversores institucionales, que para nosotros fue un esfuerzo muy grande, 3 años de trabajo intenso, y bueno, hoy está terminada la estructuración y comenzando la obra, que si Dios quiere en 3 años la vamos a poder inaugurar. Yo me acuerdo en su momento, ahora que justo hablabas de cuando nos conocimos, plena pandemia, ustedes decidieron realizar un homenaje al GACH en la torre del piso 40 y me dijeron, hay que ir a hacerle una nota al vicepresidente de World Trade Center. Digo, bueno, voy a estudiar a ver quién es. Y empecé a ver y quedé maravillado. De hecho, la entrevista termina acá para que nosotros podamos hablar también un poco sobre el tema, pero quedé maravillado con todas esas torres, con ese proyecto. Es decir, qué increíble debe ser, qué importante la cantidad de personas que debe haber detrás de estos proyectos y cómo surge esta idea, porque en definitiva en un principio es una idea que tiene una, dos, tres, un grupo de personas que quieren concretar esas grandes torres, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo fue el paso inicial para llegar allí a Buceo? Bueno, esa fue una idea, pero también fue una oportunidad, y fue el haber tenido la inmensa fortuna de ver esa posibilidad y de aprovechar el momento, ¿no? En realidad, durante muchos años en los congresos de inmobiliarios se decía que el éxito de un proyecto inmobiliario radica en 3 factores, ¿no? La ubicación y la ubicación. Pero en los últimos congresos ya se empieza a hablar de otro elemento, que es el timing, ¿no? A veces no alcanza con la ubicación ni con la idea, sino que se tiene que conjugar con el momento oportuno. Ese proyecto, después de 10 años de trabajo casi exclusivamente en la ciudad vieja de Montevideo, que te decía que fue una experiencia muy linda y muy enriquecedora, lo cierto es que desde el punto de vista económico fue ruinoso, ¿no? Porque fueron 10 años dedicados a obras muy trabajosas. Una obra de rehabilitación es una obra que demanda una atención y una dedicación brutal, pero es una obra de muy pequeño porte y con riesgos espeluznantes. Y la construcción de edificios en la Ciudad Vieja, que uno de los problemas que nosotros habíamos detectado era la gran cantidad de predios baldíos que habían fruto de la demolición de las fincas, y era muy importante para consolidar esa trama urbana construir edificios y saturar esos vacíos urbanos con edificaciones. Pero también cada edificio de planta baja y 4 pisos, y eran proyectos que exigían una dedicación muy grande. Y cuando surgió la posibilidad del plan urbano de detalle en la zona del Buceo,
bueno, se nos dio la particularidad que después de 10, 12 años de trabajo en la ciudad vieja de Montevideo, pudimos empezar a trabajar en lo que de alguna manera se convirtió en la ciudad nueva de Montevideo, ¿no? Esos terrenos que tienen una superficie total de algo más de 8 hectáreas y que están localizados en el polígono limitado por el Boulevard 26 de Marzo, la calle Doctor Bonavita, Teniente General Galarza, Pedro Bustamante y Tomás de Tesanos, eran propiedad del Banco Hipotecario del Uruguay. El Banco Hipotecario del Uruguay había hecho un llamado para vender esos terrenos, que en su momento, en la década de los 80, adquirió una empresa que aquí en Punta del Este tuvo muchísima notoriedad y también en Montevideo, que se llamó SAFEMA, la Sociedad Anónima para el Desarrollo Edilicio de Maldonado. Y compraron ese predio con tan mala suerte que a los pocos meses hubo una brutal devaluación, se quebró la tablita, la famosa tablita, y bueno, no tuvieron más remedio que devolver esos terrenos al banco hipotecario y quedaron con una fracción donde se desarrolló posteriormente Montevideo Shopping, que fue de alguna forma la piedra angular del desarrollo de la zona. Y en el año 1992, el banco hipotecario llama nuevamente a interesados para adquirir esos islotes o manzanas, que eran 5 en total. Y nosotros en ese momento veníamos trabajando conjuntamente con el estudio Lecuadar en uno de los proyectos de la Ciudad Vieja. Nosotros queríamos desarrollar en la Ciudad Vieja, en la zona donde está hoy la plazoleta triangular, enfrente a lo que fue la Facultad de Humanidades, un centro cultural, gastronómico y comercial. Creo que nos adelantamos 30 o 40 años en el timing, por lo tanto trabajamos muchísimo para lograr eso. Yo había conocido en una charla a Carlos Alberto Lecueder, y lo invité a conversar sobre el tema y nos pusimos a trabajar animadamente sobre esa posibilidad, pero estábamos a décadas de que el mercado estuviera maduro para algo así. Ahí tenés uno de los, no lo quiero llamar fracaso, pero sí frustración. Pero mientras estábamos trabajando para ese proyecto, hablamos de la licitación y nos preguntamos recíprocamente qué haríamos ahí y coincidimos en que había que hacer un edificio de oficinas. Entonces nos preguntamos recíprocamente si queríamos ir adelante con ese proyecto, dijimos que sí. Nos comprometimos a conseguir cada uno el 50% de los accionistas necesarios para llevar un proyecto de esos adelante, y a la semana hablamos por teléfono y ya lo teníamos resuelto. Con lo cual nos presentamos para adquirir uno de los terrenos, y con otros clientes del estudio armamos grupos para poder presentarnos por los otros. Esa licitación se hizo en 2 instancias. En realidad, en la primera compramos uno de los terrenos con un grupo de clientes del estudio y Montevideo Shopping compró otro de los terrenos, gracias a lo cual luego pudo hacer una de sus primeras expansiones. Y se declaró desierto el llamado por 3 de los lotes que eran los más importantes y los más caros. Y al año siguiente hubo un nuevo llamado. Ahí con el contador Lecuadar armamos el grupo donde finalmente terminamos desarrollando World Trade Center, y con el ingeniero Eduardo Campiglia otros 2 lotes donde desarrollamos Torres Náuticas y Torre Caelus, y ahora el complejo Cosmos. O sea, una tarea que comenzó en el año 92 y que dentro de 3, 4 años ya va a estar casi terminada, ¿no? Pero proyecto que en definitiva era muy grande para nuestro medio, y que
si Dios quiere, lo vamos a haber terminado, ¿no? Ernesto, ¿qué aprendiste en todo ese proceso para llegar a la situación actual en la que se encuentran? Creo que no nos da la entrevista para contar todo lo que aprendí. No, aprendimos. En cuanto a relaciones Aprendimos también. muchísimo, aprendimos mucho de arquitectura, aprendimos mucho de construcción, aprendimos mucho de estructuración de operaciones, de negocios, de relaciones, de negocios en general. Fue una experiencia de una vida, ¿no? Estamos hablando de una vida. Estos son proyectos que de repente en otros mercados se desarrollan en 5, 6, 7 años, pero en nuestro medio tienen un ritmo que es diferente. Y eso sea en parte también por falta de mercado, en definitiva, ¿no? Sí, yo creo que es la razón fundamental. Estamos desarrollando un proyecto muy, muy lindo también que se llama Boating, con el estudio Lecuader en uno de los lagos de Carrasco, ¿no? Es un proyecto que comenzó en el año, hace 10 años, 10, 12 años, y surge del deseo de dos empresas, la principal desarrolladora de Brasil con una de las principales desarrolladoras argentinas, adquirieron esa tierra para hacer un desarrollo de viviendas. Y durante 8 o 9 años teníamos reuniones con los gerentes brasileros, los gerentes argentinos y nuestro equipo, ¿no? Entonces, los brasileros decían que ese era un proyecto para desarrollar en 5 años. Y los argentinos, que eran más pesimistas, decían, no, este proyecto nos va a llevar 10 años. Cuando me preguntaban a mí, yo les decía, este es un proyecto de 25 años. Entonces me miraban, se reían y me decían, vos tenés complejo de mercado chico. Y lo cierto es que durante 10, 12 años no se hizo nada y recién ahora empezamos a desarrollarlos y va a ser un proyecto que va a llevar 20 años seguramente. Y también hay proyectos y objetivos en Punta del Este, ¿no? Que también es uno de los lugares de crecimiento. También otro gran desafío. Sí, estamos comenzando el mes que viene el desarrollo del World Trade Center Punta del Este Free Zone, que va a ser la primera zona franca del departamento y la primera zona franca de servicios del departamento. Para que la gente entienda, ¿qué se va a hacer dentro de ese edificio? Bueno, en realidad, World Trade Center Punta del Este Free Zone es un edificio de oficinas que funciona al amparo de la ley de zonas francas, ¿no? Ese es el titular y el resumen de lo que se trata, ¿no? De alguna manera, nosotros en Montevideo, World Trade Center ya lleva 6 torres, de las cuales 4 son edificios convencionales de oficinas, y 2 de ellas es World Trade Center Montevideo Free Zone, que es un complejo de oficinas que funciona al amparo de la ley de zona franca. Cuando decimos que es una zona franca de servicios, nos referimos a que no es una zona franca industrial, no puede haber actividades que tengan que ver con la industria o con la manufactura, sino que son actividades vinculadas directamente a servicios. Hablando un poco sobre ese joven que quería estudiar arquitectura, que dudó, que después se fue a Israel, que terminó recibiéndose de arquitecto y que vino a Uruguay con varios sueños y proyectos, ¿te imaginabas en algún momento en aquella juventud, en la situación actual en la que te encontrás? Creo que no lo pensaba. No, creo que lo inmediato era lo que de alguna manera ocupaba y el deseo de poder concretar las ideas y poder concretar los proyectos era lo que... No tengo recuerdos de proyectarme a tanto tiempo de cada momento, ¿no? Era el concretar los desafíos a medida que se iban presentando. Ernesto, tenemos que hacer una breve pausa en este ciclo de entrevistas líderes, pero quiero dejarte planteada una pregunta, es si personalmente te consideras un hombre exitoso, pero después de la pausa me la respondes. Ya venimos, quédense ahí.
Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de entrevistas líderes con el arquitecto Ernesto Kimmelman, vicepresidente de World Trade Center. Muy amable por estos minutos, ¿te estás sintiendo cómodo? Súper cómodo. Ernesto, recién nos comentaban algunas fuentes en la pausa que yo siempre traigo a colación esta frase, ¿no? De que cuando uno ve en un edificio precisamente una luz encendida, ya hay un emprendedor. Y me contaba tu señora que en definitiva es tu caso, pasa tal cual, pasa eso. Sí, esa es una adicción que uno todavía puede confesar mirando a los ojos, pero es una adicción. Dediqué muchos años, muchas horas al trabajo, me dejé llevar por una pasión muy, muy grande y pagué precios por eso también, ¿no? No es algo que recomiendo. ¿Qué hacías? Es algo muy difícil de evitar también, ¿no? Sí, más cuando está la pasión mediante. Pero no es algo que recomiendo. ¿Qué hacías en ese momento? ¿Estabas como desarrollando proyectos que tenías pendientes? No, siempre dediqué al trabajo mucho más tiempo del razonable. Siempre me costó mucho cortar. Y bueno, y eso significó dedicar un tiempo muchas veces excesivo, ¿no? Sí. ¿Familia, hijos? Sí, tengo 3 hijas que adoro. Tengo mi hija mayor, hoy se dedica a la fotografía profesional, en realidad es ingeniera de sistemas y tiene un máster en ingeniería biomédica, pero encontró su vocación en la fotografía, de alguna manera conjuntó todos los conocimientos que había cosechado en la ingeniería de sistemas y la imagenología y terminó en la fotografía, que es muy exitosa. Tengo una hija que es licenciada en comunicaciones y locutora, que está muy vinculada con el trabajo conjunto, digamos. Ella maneja la parte de marketing. Y tengo, mi hija menor es médica ginecóloga, especialista en oncofertilidad, tiene un máster en oncofertilidad en la Universidad de Chicago. Y entre las 3 me dieron 5 nietos que también amo y que son la razón y el ser de muchas de las cosas que uno hace también. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus hijas y tus nietos? Como un buen tipo. Como una buena persona. Ernesto, yo te preguntaba antes de la pausa, una de las últimas preguntas ya. ¿Te ves hoy, en la actualidad, como un hombre exitoso que ya lo ha alcanzado o eso nunca se va? ¿Qué tema el éxito, no? ¿Qué es el éxito? Yo diría que me considero un hombre satisfecho. Cuando miro para atrás y veo las concreciones, me siento contento, me siento satisfecho. Creo que conseguimos crear o colaborar en la creación de una infraestructura que es buena para el país. Estoy absolutamente convencido y comprometido con World Trade Center Punta del Este, por ejemplo, que creemos que va a coadyuvar a un cambio en la matriz laboral del departamento. Creo que el modelo de Punta del Este como segunda residencia está perimido, ya no va por ahí. Creo que Punta del Este se tiene que convertir en una ciudad y creo que se están dando las condiciones de varios flancos, se están dando las condiciones para que haya un cambio muy importante. Creo que nosotros como World Trade Center Punta del Este vamos a ayudar mucho a que eso ocurra. Y eso motiva, ¿no? Si eso se da de esa manera, bueno, eso es también una gran satisfacción.
Ernesto, nos tenemos que despedir de este ciclo de entrevistas líderes. Ha sido un placer poder charlar estos minutos y poder compartir. Tomás, ¿te gustó el vino? Sí. Fantástico. Bueno, te vamos a dejar muy pocas ganas de irme, te diré. Te vamos a dejar uno de regalo de la línea de reserva familiar de Jiménez Méndez y también chocolate Hass para que puedas disfrutar y compartirlo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta aquí llegamos con Líderes. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez,